Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Sexo, emociones y salud mental. Este es el tema. Marta Puga, ¿cómo estás? Pues con mucho Bienvenida. frío. ¿Verdad que ahora Y sí? deseándoles un excelente, amoroso, exitoso, placentero, momentos felices y muchos dineros para todas y todos ustedes. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Igualmente lo mejor de este 2026. Yo creo que lo hacemos nosotros, ¿no? Exactamente. Como cuando hablamos de sexualidad, no podemos esperar a que caiga del cielo. Exactamente. No, o sea, ahí viene. Sería Espérame. muy incómodo que cayera del cielo. Debe ser muy incómodo y doloroso, más bien que sea como planeado. Así es. Y me parece un tema muy interesante para empezar el año, Sí. sobre poder reflexionar como el 2025 y qué queremos como reflexionar o qué queremos hacer diferente en nuestra vida erótica sexual, considerando algo que tocabas hace un momentito, hace unos instantes, lo que tiene que ver con el manejo de las emociones y también lo importante que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Fíjense que para mí como terapeuta hay una cierta preocupación en relación a este tema, porque muchos de mis consultantes, hombres y mujeres que han estado llegando, están llegando con un malestar emocional muy fuerte. ¿Cómo ves? Sí, ¿y a qué crees que se deba? Yo creo que estos temas de sexualidad muchas veces no son hablados, ¿no? Ajá, precisamente, fíjate, en México la institución AMSAC, que es una institución en la que pues tengo muchos colegas que se encarga es una asociación mexicana de salud sexual y de sexología, hicieron una investigación y me pareció muy interesante porque ellos se dieron cuenta que en México, en las instituciones que tienen que ver con la salud o la formación de la salud, es decir, especialistas que van a trabajar la salud de las personas, solamente el 30% hablan de sexualidad, o hay una formación o hay un curso de manera intensiva, a veces lo ponen como opcional para poder hablar y aprender sobre sexualidad. Qué fuerte, Entonces, ¿no? eso es muy fuerte, sobre todo, déjame decirte, Ana, que la población joven está teniendo muchos problemas en relación a cómo vincularse, porque si bien hay una mayor apertura para vincularse afectiva, erótica, sexualmente, y también considerar estas relaciones como más igualitarias, a diferencia de en otras generaciones, que yo también todavía cuestiono si de verdad siguen siendo todavía igualitarias, porque me parece que todavía hay una carga tradicional muy fuerte. Entonces, si bien hay una mayor libertad a tener relaciones igualitarias, no hay una certeza de que eso va a ser a largo plazo o se va a consolidar, porque como todo es de fácil acceso ahora, ya no ya entrarle a un conflicto en la relación de pareja y decir, sí, estoy mal, pero vamos a solucionarlo, o vamos a ver qué podemos hacer, ya no lo están haciendo, porque pues como ya es desechable, la relación de pareja es desechable, pues la que sigue, pero sí expresan emocionalmente los y las jóvenes una sensación de tristeza, ansiedad, depresión, pero también una sensación de sentirse en soledad. Sí, yo creo que pasa un montón. De hecho, ahora está en moda este término, la situationship, ¿no? O sea, como no es tu novio, no es tu amigo, es tu situación. Exactamente. Y entonces, o sea, ya no hay un vínculo. Es como si fuera, de repente, esta cosa de decir, sí, hay más apertura sexual y sí puedes hacer muchas más cosas sin el juicio social, pero no hay profundidad, ¿verdad? No, exacto, y ese es el problema precisamente, que ya no hay una profundidad en la relación de pareja, porque la gente joven no está tolerando la frustración. Es decir, todo lo quiero de manera inmediata y quiero pasármela bien. O sea, no quiero necesariamente pasármela mal. Si me la paso mal, pues el que sigue o la que siga o la que sigue, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que han estado reflejando en el ámbito terapéutico y sí me doy cuenta que la carga emocional ha sido muy fuerte para mis consultantes. El ser humano como tal, Marta, requiere de una relación emocional con tu pareja. Es que ya no sé si llamarle pareja. Yo tampoco sé cómo llamarle. Y mira que yo soy terapeuta. Tú eres terapeuta, pero las que no somos. ¿Cómo le llamo? Yo sé que soy de la prehistoria, pero en esas épocas te decían que tenía que haber un vínculo emocional antes de una relación sexual.
Bueno, antes de casarte y todos los requisitos, ¿no? Pero digamos que no podías, o no sé si no se debía o no podías, sobre todo las mujeres, porque primero tenías que enamorarte, te decían, cosa que ya no sé si existe el término como tal. O fíjate que... ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda la sexualidad? Esa es una de las situaciones, Amelia, que yo a veces digo, híjole, como terapeuta no me estará saliendo también mi parte tradicional a la hora, cuando llegan y dicen, es que, como lo decía Ana, ¿no? Pues ya es el momento, es mi relación del momento, o ni siquiera hay relación, sino es con quien, pues como que andamos, como que salimos, como que, ¿no? O sea, no quedante, no se puede, ¿no? Les dicen, es tu novia, no, soy quedante. Exactamente. Soy quedante. Porque ya no, como no hay una certeza. Claro. De no que, sabes si va a continuar esto, no sabes ni cómo se llama a veces. Exactamente, pero también me parece que uno de los problemas que está teniendo la población joven es no tener un proyecto a futuro. No tienen un proyecto a futuro porque ven lo que está ocurriendo socialmente, entonces no hay como esperanzas de saber que van a concretar algo. Entonces estudian por estudiar. Por ejemplo, estas investigaciones que se han hecho en la población mexicana sí resultó interesante porque me di cuenta que en el caso, por ejemplo, de las mujeres, había su primer meta era terminar una carrera, cosa que me parece muy bien, y también poder especializarse. Pero a veces caía como una incongruencia porque era sí terminó carrera, una especialización y la posibilidad de trabajar disminuía. No había tanto interés por trabajar. No sé si tenga que ver, que yo creo que sí es un factor, que no hay trabajo. O sea, hablando de políticas públicas, los jóvenes y las jóvenes universitarios o recién egresados no están teniendo una posibilidad de trabajo. No, porque luego te piden 15 años de experiencia. Y tiene que ver pero a los 40 ya estás viejo, entonces y tiene que ver con eso, Amelia, ¿no? que tiene que ver con las políticas públicas. Sí, claro. Si no hay trabajo, lo que hacen es entretener a la población estudiando. ¿Para qué? Especializando, porque no hay trabajo. Entonces, esa es una de las cosas que me parece que está afectando en relación a futuro, a su vida erótica, sexual, emocional, ¿no? Y lo que tenga que ver también con su salud mental en la población joven. No se diga también la población, digamos, madura, no joven o adulta joven, que son como los papás y mamás de esta generación, que también tienen problemas emocionales, que también tienen problemas en su salud mental y que todavía no siguen considerando ir a terapia como una forma de poder mantener una salud mental. Casi siempre llegan a terapia cuando ya no se puede resolver, que ya vieron muchas otras instancias o profesionales y ya no hay nada que hacer. Y esto sí está afectando mucho en la vida erótica sexual. A mí ahorita, como mi punto focal es la población joven. ¿Qué está pasando con la población joven? Que no están pudiendo establecer vínculos afectivos, eróticos y emocionales a largo plazo. Pareciera que les viene bien que haya una vida erótica sexual más en libertad, más igualitaria, pero a la hora de estar en el trabajo terapéutico sí hay una necesidad, más de alguno o de alguna, de querer estar en pareja. Pero no pueden sostener la pareja porque los intereses están más puestos en lo profesional. Y esos intereses también puestos en lo profesional tampoco están considerando la reproductividad. Es decir, si quiero ser profesional, si quiero ser profesionista, pero no quiero tener hijos, hijas, ¿no? Ahora, las relaciones de pareja ya no se pelean el paternaje o la paternidad a la hora de separarse, sino ahora que tiene que ver con las mascotas, porque también ha sido un problema. Es que, ¿sabes qué, Marta? Pues se quedó con mi perro, se quedó con mi gatito, que tal. No, hombre, aquí ya se armó. No, ya estamos en debate. Ya estamos en un debate, ya no supe ni por dónde empezamos aquí. La discusión, si los jóvenes o las mujeres jóvenes quieren tener hijos, pero quieren estudiar licenciatura, maestría, otra licenciatura, el doctorado, ya se les pasó la edad. ¿Qué está pasando? ¿Sí quieren, Ana, las mujeres jóvenes tener hijos? Pues justo les platicaba que en el ámbito que yo estoy, que es un ámbito científico, en realidad es chiquito, no es representativo en la población, pero está como esta idea de, o sea, muchas mujeres pues vamos a querer hacer justo licenciatura, maestría, doctorado, queremos desarrollarnos profesionalmente, pero hay muchas que además sí queremos ser mamás. Y a veces es difícil poder compaginar porque ves a grandes figuras en la ciencia, por ejemplo, y la mayoría no tienen hijos, ¿no? Es y que entonces, se dedicaron a estudiar o se dedicaron a parir. Y hay algunas que sí han logrado esto, porque al final es amplio, ¿no? Este espectro, que sí han logrado tener familia e hijos, pero de repente es como si te pusieran una opción. ¿Qué prefieres? Sí. Y a veces, elige. Ajá,
es como frustrante porque dices, yo quiero hijos igual que quiero un doctorado, ¿no? Así es, pero como la creencia todavía está puesta en las mujeres, ese es el problema. Si fuera digamos, una relación, si hablamos de una relación de pareja de gente joven, donde hay una profesionista con grados de doctorado y además su trabajo le implica trabajar, hacer investigaciones y demás, pues ¿cuál va a ser su posibilidad? Digo, no de reproducirse, porque de reproducirse probablemente lo pueda hacer. Sí, es lo más fácil. Pero ¿y la crianza? Porque le van a cuestionar a ella la crianza, no le cuestionan la crianza a los hombres. Bueno, por lo Entonces, menos la lactancia sí se la van a... sí, pero habría que, ya hay muchos mecanismos para ver cómo le hacemos con la lactancia. Y aquí también otra vez entran las instituciones. Si yo en mi institución tengo mujeres doctoradas que son mamás y que necesitan un espacio para lactar, ¿qué horarios yo puedo darles o qué espacios ellas pueden traer a sus bebés y lactarles? A lo mejor tengo que poner guarderías, a lo mejor tengo que poner espacios de lactancia para que pueda ejercer su maternaje, ¿no? Eso está padrísimo Pues sería me genial. ubico como en primer mundo, que no lo somos. Así es. O sea, aquí ve una fábrica con cualquier cantidad de obreras que quieran lactar a sus hijos. No existe, ¿para qué nos Exactamente, o y creo entonces que no existe, tendríamos corríjanme. que revisar a nivel de políticas públicas Claro. qué es lo que está pasando con la población. Ahorita me parece que todavía a nivel de políticas públicas no están siendo tan conscientes de lo que está pasando generacionalmente, pero en unas generaciones, y ya se han hecho estudios, pues vamos a hacer una población de personas adultas mayores, ¿no? Porque ya no va a haber... Sí, ya no hay niños. Y además la preocupación de quién va a cuidar a esas personas adultas mayores si ya no va a haber gente joven. Y yo creo que también, o sea, está esta cosa de decir, o sea, se le debe también dar la oportunidad al hombre de paternar y todo Exactamente. esto. Pero también a veces yo creo que no hay que después irnos al lado opuesto, porque yo he notado, por ejemplo, que de repente yo digo, es que si yo tengo un bebé, yo lo quiero criar, y de repente como que tus hermanas del entorno, bueno, no biológicas, ¿no? Pero es como, no, vas a arruinar tu vida, no te pierdas como... Ok. Y entonces es como, pero si quiero ser mamá, tampoco es que esté haciendo algo malo, o sea, como Exactamente. tampoco quitarle la belleza de querer maternar. Y Si eso tú tiene quieres que ver hacerlo, con el derecho a decidir, Ana. Ujú. Por eso es importante conocer los derechos sexuales y reproductivos, porque ahí precisamente el derecho a decidir sobre qué quieren hacer las mujeres con su propio cuerpo, con su vida erótica, con su capacidad reproductiva, incluso su maternaje es un derecho, pero se sigue todavía cuestionando. Eso es lo que le está pasando a la población joven, entre lo moderno y lo tradicional, que le está colocando en una incertidumbre, ¿no? Vivir ansiedad y el manejo de las emociones. Eso me parece muy fundamental, es decir, ¿dónde están colocados? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y es importante hablar de derechos, porque eso te va a sostener, por ejemplo, digamos que algo así te pasa, oigan, ¿saben qué, amigas? Pues sí serán mis hermanas, ¿no? Mis hermanas de generación y demás, pero con eso que ustedes me están diciendo, están cuestionando mi derecho a decidir. Sí. ¿Por qué tendría que estar mal que yo, siendo una chica moderna, una chica científica, yo quiera tener un hijo? Yo Y quiera dejar de reproducirme trabajar, y ¿no? dejar de Es trabajar. que yo no estoy de acuerdo en seguir la manada, perdónenme, pero todas las mujeres ahora son científicas o profesionistas o empresarias o lo que Así quieras. Ahora ya todas tienen perros, a mí no me gustan. Así es. Todas tienen que ser que yo no quiero. O sea, también tener un poquito la fuerza y el conocerte de decir que sí, que no, y elegir. Claro. Y si te señalan, pues que se les pudra el dedito, porque para mí, ¿por qué me van Y a...? además tiene que ver con Es que otro nomás derecho que faltan estás las- diciendo, se les va a Amelia. enroscar el dedo. El derecho a la identidad. Claro. Y el derecho a ser. Entonces, eso es fundamental. O sea, con mis consultantes les digo, oigan, ¿saben qué? Creo que vamos a tener que revisar los derechos sexuales y reproductivos, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, ¿no? Y la ley de acceso a una vida sin violencia, para que ustedes se vayan dando cuenta qué es lo que les está pasando. Y algo que a ti te digan o algo te está incomodando emocionalmente, mínimamente me incomoda, en ese momento poder decir, lo que tú me estás diciendo me hace sentir a mí incómoda. Ajá, poder decirlo. ¿Sabes qué? O sea, entiendo, sí, pero eso que tú me dices a mí me hace sentir incómoda. No es que tú me incomodes, eso que tú dices a mí me hace sentir incómoda. Y entonces yo poder decir, yo también quiero esto. Es algo que está pasando mucho, esta manera de poder decir aquello que me incomoda y que no me incomoda.
que no poderlo decir en las relaciones de pareja en gente joven. Si alguien se sintió identificado, sí, porque al final todos estamos en esta sociedad donde sucede, si alguien quiere saber más porque le está sucediendo o porque tiene a alguien que está sucediendo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, estoy en Facebook como Marta Puga Sexóloga y mi número de celular por WhatsApp 461-183-0988. 461-183-0988. Y yo creo que aquí es importantísimo el respeto, ¿no? Yo respeto tu forma de pensar, pero también exijo que me respetes a mí. Tu libertad termina donde empieza la mía. Así es. Ahí está el punto. Muchísimas gracias, Marta. Y bueno, pues sí, yo creo que necesitamos más pláticas de estas y más sentarnos con la pareja a platicarla, ¿no? Fíjense que el tema que vamos a tocar a continuación me parece interesantísimo. Hay un proyecto que se llama Ixtli y tiene que ver con satélites de observación terrestre en órbita baja. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues docente en Ingeniería Espacial está con nosotros, ingeniero Jorge Alfredo Ferrer Pérez. Con él continuamos. De la Unidad de Alta Tecnología de la Universidad Universidad Nacional Autónoma de México. Quería decir UNAM y pensaba en la UAC, pero no, es de la UNAM. Ingeniero Jorge Alfredo Ferrer Pérez, gracias por estar con nosotros. Docente en Ingeniería Espacial. Todo esto se oye. ¡Guau! ¿Verdad? Estamos con los meros picudos. Y el tema más, proyecto Ixtli. ¿De qué se trata este proyecto? Ingeniero, gracias por acompañarnos. No, al contrario, un placer. Ana, Amelia, siempre estar aquí es un gustazo. Gracias. Está haciendo frío, ¿verdad? ¿Frío? Sí, sí. ¿Han visto qué es lo que ha pasado ahorita de cómo se ve el país con este frente frío? Sí. Sí, que se ve como una mancha blanca, ¿no? Que viene avanzando. Y la sensación térmica, pues se siente del orden de menos 15, 4, 5 grados, dependiendo de dónde estemos. Hoy a 0 grados, sensación térmica de 0 grados en la ciudad a las 6 de la mañana. Así es, así es. Ahora no. Así es. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque todas esas imágenes que se ven en los países o continentes completos se toman con satélites. Nosotros, como país, hemos hecho más o menos estimados de cuánto invertimos en comprar fotografías satelitales. Estamos hablando de 250 millones de pesos más o menos al año. Que se las compramos a quién sabe quién, a los que tengan estas... A los que tienen sus satélites. Sus satélites. Dicen, mira, ¿cómo se hace eso? Tienes una compañía, te está tomando fotografías siempre y de repente, oye, me sirven tus fotografías que tomaste en mi país. Véndemelas. Pues sí, cállate con tantos millones de pesos. Es un negocio. Negociazo redondo. Y uno se pregunta por qué no tenemos satélites nosotros. O por qué no teníamos. No, y ese es precisamente el proyecto Ixtli. El proyecto Ixtli nace como uno de estos 10 grandes proyectos de presidencia de la República para tratar de atacar temas centrales en desarrollo tecnológico. Por ejemplo, tenemos el vehículo eléctrico, tenemos ese desarrollo de semiconductores, un dron autónomo y hay varias cosas. Nos vas a tener que platicar de cada uno. No, sí, está bastante. Por favor. Pero bueno, les voy a platicar de donde nosotros ahora sí tenemos participación, que es Ixtli. Ixtli lo que plantea es lo siguiente: vamos a tomar nuestras propias fotografías. ¿Cómo? A través de un sistema de 4 satélites. 2 un poquito más pequeños, se les llama nanosatélites y otros microsatélites. Y entre estos 4 satélites viajando en el espacio, tomar todas las fotografías que el país necesita. ¿Cómo de qué tamaño son estos satélites? Mira, más o menos, imagínate, uno que sería del orden de menos de 30 kilos y otro más o menos del orden de entre 50 y 80 kilos. ¿Y en volumen? Así para imaginarnos. Imagínate así, de alto, un par. Como de 80 centímetros. Como de un torso, así como de un torso. Más o menos, hace cuenta, el tamaño estándar sería como de 30 por 30 por 30, un cubito, se lo pueden imaginar así. Ajá. Y otros que son los más grandes, ya serían más como de 50 por 50 por 50, ¿no? Imagínate como 2 torsos, ¿no? O sea, son cuadrados, cubos. Es que fíjate que siempre nos han preguntado, ¿cuál es la forma del satélite? Sí. Todo depende de lo que lleva adentro. Y adentro van a llevar fotografía, si queremos fotografías, cámaras de alta resolución.
Entonces pueden ser un poquito más alargados, pueden ser un poquito más anchos. Les digo esta forma porque es más fácil siempre un cubo de entenderlo más que algo más... Sí, pero realmente no es cubo. Así es, así es. Entonces, ¿cuál es la idea? Estos se van a estar lanzando año con año un satélite, para en 4 años tengamos ahí arriba ya 4 interconectados. ¿Cuántos tenemos ahora? Ahorita para esta observación de la Tierra, 0. Ok. ¿Y Entonces, cuál es la vida de este satélite? O sea, lo lanzan a órbita y empieza a girar. Empieza a girar. ¿Cuánto tiempo se queda ahí? Depende de lo que le dicen la confiabilidad del equipo. Puede ser de entre 1 o 2 años hasta 10 años. Los grandes satélites, como los geoestacionarios, donde nosotros tomamos señal de televisión, etcétera, esos pueden durar hasta 12 años. ¿Y luego qué pasa? Muy interesante. Pueden pasar 2 cosas. Uno, si son satélites que se les llama baja órbita, la misma gravedad de la Tierra los va a traer y van a empezar a girar en espiral para regresar a la Tierra y se van a autodestruir. ¿y los ¿Y traen? en dónde caen? Sí. Un nuevo miedo desbloqueado. Maestro. Usualmente se trata de que se desintegren en la atmósfera. Los más grandes, lo que trata de hacer es de que a pesar de que se puede destruir el grueso del equipo, que se trata de caer en una zona despoblada o en el mar de preferencia. Esos son los satélites pequeños. Los monstruos, los grandes satélites, lo que se hace es, tienen, dijéramos, una especie de combustible de reserva que lo que van a tratar de hacer es, los va a sacar de órbita, pero no hacia la Tierra, sino lejos de la Tierra, algo que se le llama una órbita cementerio, ¿no? Donde se ponen ahí y ahí se quedan. Basura espacial. Basura espacial, pero esa no regresa a la Tierra. ¿Esa ahí se queda? Sí, se va más. ¿Se desintegra en algún No, ahí se queda. Ahí se queda. Ahí se queda. Como un mensaje para el futuro. Sí. ¡Qué horror! Digo, no, hay varias películas donde se observa, por ejemplo, pues esta basura, como ella empieza a hacer una barrera, ¿no? Para que pueda salir o entrar. Pero ahorita estamos muy lejos de eso. Ahorita lo que se trata de hacer es, en todas estas misiones, emplear lo que se le llama la parte de sustentabilidad, ¿no? De que cumples tu ciclo y después de eso, pues se desecha. Sí. ¿Para ¿Y qué cuándo? difícil? Perdón, ¿para cuándo ya vamos a tener uno? Uno de estos esperamos que sea a finales de este año o a O sea, principios ya. del otro. Sí, ya. Y ahorita la señora Están con presidenta todo. está con todo metiendo esta parte de ánimo, toda la parte de recursos para que las instituciones que estamos colaborando en el proyecto pues lo puedan hacer cuanto antes. Porque tienen que hacer un buen de pruebas, ¿no? Claro. ¿Cómo lo van a lanzar a Claro. órbita? Mira, existen dos, esto es como los camiones, ¿no? Si tú quieres ir a una cierta parte, puedes ir ya sea en avión o puedes ir en camión. Y en la parte espacial también tenemos lo mismo. Existe una gran variedad de proveedores que te dicen, mira, yo te puedo dejar aquí arriba, yo te puedo dejar en este lado, etc. Entonces nosotros estamos estimando que pudiera ser algún proveedor, quizás americano o algún proveedor de europeo, ¿no? O sea, sí tenemos ya varios. Eso todavía se sigue trabajando porque obviamente que todo eso involucra costos, Sí, claro. involucra... Aquí el dinero es importante. Nadie te da raíz al claro. espacio. Claro, Con el nadie. No, y por ejemplo, les puedo contar que el costo de 1 kilo para mandar al espacio más o menos está como en $30,000. 1 kilo. ¿Y cuánto pesan estos? 30. 30 Ok. para arriba. Entonces, son muchos. Sí, Hay un sí. 9 por allá. Sé que son muchísimos. Pero fíjense que algo que a nosotros nos emociona mucho de este proyecto, y es por eso que la UNAM se integra a este proyecto como uno de los 4 actores, es que lo que se pretende es que se tenga desarrollo tecnológico. Nosotros no queremos solamente comprar cosas, sino todo eso queremos que ya sea aquí en México. Sí, Y cuando hablamos ahorita, por ejemplo, de prueba sana, muchas de las pruebas que queremos que los satélites, que cuando ya se tengan, que se hagan aquí en Querétaro. Aquí tenemos las instalaciones únicas a nivel nacional para poder hacer las llamadas pruebas ambientales o pruebas de certificación, donde básicamente pones el satélite y lo expones a lo que son los entornos que sentiría el satélite cuando viaja de la Tierra al espacio. Vibraciones, la parte térmica, la parte de vacío, la parte de compatibilidad electromagnética, conexiones, etcétera. Entonces, ¿Cuáles son estas 4 instituciones que están participando? sería la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el CICESE y la UPAEP. El CICESE, qué padre. Así Ay, es, yo estuve ahí. ¿Ahí estudiaste? No, ¿Ahí pero estuviste fui de visita? Sí, de visita Ok. a unos Sí, profesores. básicamente ahí la idea es de que entre todos estos 4 actores que tienen experiencia en la parte espacial puedan colaborar de una manera muy fuerte en el proyecto. ¿En dónde se está haciendo? Ahorita la central está en Ciudad de México, Ajá. pero la parte de pruebas
se pretende que se hagan aquí en Querétaro, aquí en Juriquilla, precisamente. Órale. ¿Por qué se llama Ixtli? Se buscaron esta parte de nombres tradicionales. Muy mexicano, ¿no? Sí, no, ¿Tiene que ver bastante. con el maguey? No, ¿O nada que ver? No, tiene que ver luego con observación. Ah, ok. Sí, exactamente. El otro es Ixtle. Y Ixtle. este es Ixtli. Ixtli. No, y hay una gran variedad de nombres. Sí, una gran diferencia. Víctor Aureoles, ¿cuál es la diferencia entre el proyecto del que están hablando y el proyecto satelital de Elon Musk? Elon Musk lo que trata de hacer es una gran constelación de satélites. No estamos hablando de 4, estamos hablando de 2.500, 3.000 satélites. Sí, pero aquí el señor pues sí tiene unos billetitos ahí que le están sobrando. Así, por favor. Sí. No, y lo interesante es de que cuando él despliega su cohete, salen todos estos satélites y se pueden observar como una línea, como si fuera un cometa. Justo eso te quería preguntar, porque yo una vez estaba en campo, así, 0 luces, y de repente ves una fila de satélites así. O sea, ves puntitos. ¡Un ovni! ¿No? Y entonces dices, no, son los satélites de Elon Musk, ¿no? Así es. Pero ¿estos los vamos a poder ver en la noche, los que ustedes van a lanzar? No, esos no necesariamente. Estos están un poquito más arriba de los que Elon Musk. Elon Musk tú los puedes ver porque están más abajito, y la idea es de que tengas todo este enjambre para poderte conectar a internet. O sea, hay como varias carreteras, me las quiero imaginar en el espacio. Claro. Unas están muy bajas. Sí. Y así va subiendo. Sí. Nuestro satélite, porque pues va a ser nuestro. Claro. ¿En cuál de las carreteras va a estar? Va a estar, por ejemplo, este de Elon Musk estaría más o menos entre 200, 300. Estaríamos un poquito más alto, quizás entre 300 y 500. Los que toman las grandes imágenes están en esa carretera, se le llama baja órbita, ¿no? ¿Y qué tanta resolución tienen? Porque al final pues están lejísimos, ¿no? ¿Qué tanto te puedes acercar? Porque yo me acuerdo, ves Google Earth y de repente imágenes satelitales, pero luego llegas así a la casa de tu abuela, ¿no? Pero y ves quién está tocando y si el perro está moviendo la cola, ves como todo. Es una combinación, ¿no? Pero fíjate que llegas a la casa de tu abuela y si te fijas, cuando estás más cerquita, se borra la imagen. Pero eso es a propósito. Claro, para que no hayan... No, lo que pasa es que luego eso involucra también servicios de inteligencia y otra clase de situaciones. Y seguridad también para... Claro, seguridad nacional. Por ejemplo, esas imágenes de súper alta resolución, en teoría puedes ver hasta 2 o 3 centímetros. O sea, a esa resolución. ¿Y estos satélites van a ser así? No, son un poquito más, tienen la resolución un poquito más baja, es el orden de metros, 1 o 2 metros. ¿Pero qué alcanzarías a ver? O sea, estás en el espacio y puedes ver, por ejemplo, este frío que recorre México, o sea, verías el país. De entrada, sí, esa es la luego, idea. Y después de eso, si tú hicieras zoom en las fotografías, debes de poder distinguir, por ejemplo, a lo mejor una casa, a lo mejor un coche. ¿Para qué va a servir? Además de la temperatura que nos platicas, ¿para qué va a servir? No sé si se acuerdan que siempre, todos los años, México nos va complicado con todo lo que son estos eventos, ¿no? Climatológicos. De la naturaleza. Sí, ¿no? Lo que serían huracanes. Lo que serían... Obviamente terremotos no los mide. No, pero fíjate, pero sí te podría medir, por ejemplo, los efectos. Una grieta, ¿no? Por ejemplo, tuvimos este evento hace como 4 o 5 años en el norte. Hubo un sismo fuerte, se vio una grieta, así tal cual, donde evidentemente afectó la carretera y varios poblados en metros cuadrados. ¿En el norte del país? Sí, en el norte del país. Fue muy sonado. ¿Por qué? Porque resulta ser de que si bien tú puedes pasar con una avioneta, ¿no? Y tratar de ver qué es lo que está pasando abajo, al final del día una fotografía te va a dar una idea general de cuál es el daño. Y eso es lo que nosotros deseamos, poder estudiar de una manera más amplia los efectos. Y Sergio Barrera nos pregunta, ¿cómo se encuentra México en términos de desarrollo espacial? Fíjate que es una pregunta que con el tiempo hemos visto que estamos haciendo esfuerzos importantes. Por ejemplo, antes, estamos hablando de 2014, no teníamos aquí en México instalaciones únicas que me permitían probar lo que serían los componentes. Era como un sueño que México podía tener. No, es más, se las pongo así fácil. En 2014, ahí en la UNAM, teníamos un terreno así baldío, ¿no? Y de repente con el tiempo ya se generaron instalaciones únicas que son bastante competitivas. Pero siempre nos faltaba lo que sería la parte gubernamental, la parte federal, ¿no? Este apoyo. Y ahorita con esto que está haciendo la presidenta, realmente estamos viendo que le está invirtiendo mucho, ¿no? Para que realmente nosotros tengamos este paso adicional. Y no solamente la presidenta, desde que aquí en Querétaro, desde el 2019, también se han hecho desarrollos interesantes. Nuestro gobierno ha apoyado lo que sería el desarrollo de un satélite pequeñito, que es como una cajita, para tomar fotografía de baja resolución. Pero lo que nosotros queremos es
decirle al mundo, a nuestro país y en general, que aquí en Querétaro tenemos nuestras capacidades para hacer percepción remota. Ahorita es un pequeño satélite, después puede ser algo mucho más grande. Oye, por ejemplo, ¿quién tiene acceso a estas fotografías? Porque a mí sí me saltaría si puede ver a metros. O sea, bueno, hay aplicaciones que Claro. comprometedoras. Claro, sin duda. No, aquí la idea es de que sea para uso de entidades gubernamentales. Estamos hablando de lo que es Semarnat, quizás la parte de prevención de desastres, ¿no? Meteorología, etcétera, ¿no? Y todavía esa parte de cómo se va a desglosar las imágenes es algo que se está ahorita viendo, ¿no? ¿Se podrá en algún momento, así como nosotros compramos esta información y gastamos no sé cuántos millones, se podrá vender a otros países Sí. que no tengan esta tecnología? Sí podría ser posible. Digo, para la parte de los dineros, ahí sí... No es lo no es lo nuestro. Lo no nuestro es el hacer- tema de ustedes como ingenieros sí, espaciales. dirían por ahí, ¿no? Lo nuestro es, de manera coloquial, meter las manos en los fierros, ¿no? Armar Claro. lo que es el dispositivo. Pues sí, porque son los ingenieros Sí, ¿no? espaciales. Y es la parte divertida, ¿no? Oye, y como ingeniero, a mí sí me interesa un buen saber, o sea, ¿cómo estás tan alto y puedes llegar a ver tantos detalles? O sea, ¿cómo son los lentes o qué es lo que te permite ver desde un país, desde el espacio, hasta la casa de alguien? O sea, el techo de una casa, ¿no? Mira, es que son dos momentos. Por ejemplo, si tú tomas tu teléfono, tú puedes de repente darle zoom a algún objeto o alguna cosa, pero ahí se tiene que ver que hay el zoom óptico relacionado a lo que serían los lentes de tu teléfono, y la otra es un zoom que se hace procesado con software, en donde te va precisamente a través de una imagen, te la va a tratar de reconstruir, armar, para que puedas seguir viendo con igual resolución. ¿De qué tamaño es una cámara que te permite ver todo eso? Una cámara de esas, a lo mejor más o menos quizás que sea 30 centímetros, ¿El cuerpo? sí, más o menos como un torso. ¿Y un lente? Un lente, no, espérame, este es el lente. Ah, el lente es El como lente un es- torso. O sea, lente la más o- cámara debe ser un... Sí, la cámara, ¿Camarón? la cámara de esas, de esa resolución usualmente son más o menos de altura de 2 metros, por eso van en satélites enormes. Pero nuestra cámara es algo más pequeñito, quizás como, más o menos como así, Sí, como un vaso de agua muy grande. más o menos, como de 4 litros. Como vaso de Así. licuadora grande, Exacto. industrial. Así es. Sí. Tenemos preguntas, Marta Tavira. ¿De qué forma puedo iniciar a mis niños de 10 y 11 años en temas del espacio que les apasiona muchísimo? Antes querían ser astronautas los niños, ¿no? Y ahora ya te dicen que quieren ser ingenieros espaciales y que quieren construir cohetes y demás. ¿Hay algo donde podamos Claro que sí. acercar? De entrada ahora sí que para niños. Está la esa Semana edad. de la Ciencia. ¿Está la Semana de la Ciencia? Sí. También Esta tenemos. pauta. Es que de repente me dije, todos los años se festejan dos cosas muy importantes, que es la Semana de la Cosmonáutica y la Semana Mundial del Espacio, donde diferentes universidades hacemos eventos para niños. Ay, qué padre. Y alrededor de eso también recomendamos que puedan acercarse a instituciones como nosotros, que ofrecemos ingeniería aeroespacial. Año con año siempre hacemos lo que sean eventos. Este año, en octubre, hicimos un evento de cohetes de agua. Entonces, de entrada, pues la gente puede ir ya comenzando con sus niños, los traes, los ves Claro. y vas tú precisamente promoviendo esas actividades. Y aquí en Facebook también pueden contactarse con ustedes Claro. o en tu correo. Claro, en mi correo, que aparece en la pantalla, o la otra, nos pueden seguir en Facebook, en Unidad de Alta Tecnología UNAM. ferrer@unam.mx. Exactamente, así es. Ahí El te correo. encontramos, El correo. Así es, el correo. Muchísimas gracias. Un Te placer. agradecemos Interesante. mucho. Y con gusto, las siguientes ocasiones podemos platicar de todo lo que hacemos, o mejor aún, si en algún momento quieren visitarnos, los esperamos ahí en el Campus Juriquilla. Muchísimas Ay, qué gracias. Claro que sí, muchas gracias. Muy feliz año. Estamos de vuelta. Herpes zóster es el tema que vamos a tocar el día de hoy con la doctora Pau Olivares. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenida. Muy bien, muchas Bienvenida. gracias. Feliz Un año. gustazo, muchas Igual. gracias. Igualmente. Sí. Oye, gracias a Dios no he tenido, pero he tenido conocidos. Qué bueno, ¿verdad? Que dicen que es un dolor terrible. ¿Qué es el herpes zóster? Exacto, sí, da un dolor horrible. Mira, el herpes zóster es, la enfermedad Sí. que da por el virus de la varicela zóster, así se llama, varicela zóster. O sea, no todas las varicelas son zóster. No, es que ahí te va. Ah, bien, yo ya. Ahí te va. Cuéntamela, Así se doctora, llama bien el la virus. historia. Pero es que da la varicela común que
bueno, a nosotros todavía nos tocaba que nos diera varicela, La que hasta te que te deja contagiaras y sí. toda la cosa. A mí se me dio también. Sí, ¿A yo ti creo te que dio? sí, Sí. porque de hecho la ¿Ya no vacuna da? tiene poco, no sé exactamente hay en qué año vacuna. salió, pero tiene poco. Entonces, lo que pasa aquí, el orden, digamos, de los factores es este. En la niñez, pues te puede dar varicela, o antes era común que te diera varicela. La varicela es una enfermedad benigna, digo, te da fiebre, te sale la erupción, Pero o no sea, están pasa nada. molestos los niños, unos días, ¿no? Pero ya después a lo mejor deja alguna marquita inconveniente o algo, pero no es nada grave, o sea, normalmente no da complicaciones fuertes ni nada. Y ya, pues pasa la varicela, no vas a la escuela una semana, todo lo que quieras. Pero después el virus queda latente en los ganglios y en los nervios. Entonces se queda dormido y puede quedarse dormido para siempre o en algún momento reactivarse. Entonces la reactivación del virus de varicela da la enfermedad del herpes zóster. Varicela como tal te da una vez en la vida, nunca te vuelve a dar así ese cuadro exactamente, que es más común en la niña, se le llaman de infancia. Claro que puede dar varicela en adulto, ¿no? Incluso les previenen mucho, por ejemplo, a las embarazadas, que no se junten con alguien con varicela o que antes de pensar en embarazarse, pues ahora se vacunen, si es que nunca se vacunaron de niños, ¿no? Entonces se puede hacer eso. A mí Doctora, esto- perdóname, el herpes, el virus, ¿es virus dijiste? Es virus, sí, es El virus. virus se queda dormido latente en el que ya le dio. ¿Sabemos qué despierta este virus para que se convierta en herpes zóster? Pues mira, es toda una incógnita. Un poco se dice que se presenta más ya el herpes zóster, o sea, digamos ya la reactivación, en gente más mayor, entonces mayores de 50, 60 y así, es más probable, porque el sistema inmune en general, pues se va cayendo un poquito, ¿no? Deprimiendo, sí. Ajá, inmunosencia le llaman, ahí va bajando un poquitín. Entonces, esto como que, pues no ayuda tanto, pero incluso ha habido casos, y hay, a mí me ha tocado, de gente con herpes zóster inmunocompetente. Entonces, al final es como mucho más probable, pero no es una causa específica. Entonces, realmente, así un 100% no te No se podría sabe. decir exactamente por qué se reactiva, sino que, pues igual tuviste, no sé, algún evento, algún periodo grande, pues de estrés consecutivo, o si tienes alguna enfermedad crónica que, pues, debilita tu sistema. O sea, ¿no? te puede dar. Per se, A pues cierta eres más edad. probable. Ahora Y si que no, llegue a los 50. sí, porque incluso existe ya la vacuna también para el herpes zóster específicamente y se indica en mayores de 50. O sea, realmente hay casos. ¿Tú la pones para que me hagas una cita? Se pone en Se centros pone- de vacunación ok. privados, Ajá. porque no está dentro de cartillas de vacunación ni de adulto ni de niño. Y es Incluso cara, la de ¿no? la varicela tampoco está todavía en cartilla de vacunación oficial, sino se pone en centros de vacunación privados. Pues relativamente, yo creo que tendrías que ver los pros y los contras, no sé qué sea caro para cada quien, pero... Pero tú como doctora sí la recomiendas. Sí, porque Sí. mira, ahí te va lo que pasa. En el herpes zóster, cuando ya se reactiva, lo que tú decías, o sea, el dolor es característico. Es un dolor fuerte Intenso. y agudo. Entonces empiezas de la nada y no es como que te caíste o te pegaste o algo así, y es un dolor fuerte. Incluso ¿En dónde, como Pau? donde ¿Dónde sea te que ve? vaya a salir la erupción, porque lo primero es el dolor. O sea, tú notas que tienes un dolor. Entonces, incluso a veces llegan sin nada. Yo ya, o sea, ahí más o menos te le vas leyendo las cosas, ¿no? Pero puedes llegar y físicamente no tener nada más que referido un dolor, revisas y de verdad pudieras hasta parecer un dolor muscular o algo que no tiene nada vistoso, ¿no? Y unos días después sale una erupción en la zona que está afectada del nervio que siguió. Casi siempre la erupción son unos granitos como tipo varicela, como que vesiculitas que incluso llegan a tener el liquidito, pequeñas, y siguen el trayecto nervioso. Es muy común en los costados, o sea, en toda la parte del tórax, es súper común, o en la espalda, pero también se puede dar en muslos, también se puede dar en cara, es súper molesto en cuello, en cara, incluso hay herpes zóster oftálmico y herpes zóster óptico. Molesta cañón. O sea, el dolor de oído es fuertísimo, el dolor de ojo. Entonces, todo esto hay que atenderlo porque, les digo, primero inicia el dolor, hasta después salen las vesiculitas. Entonces, ya se hace el diagnóstico, es clínico. Normalmente, se pudiera hacer una prueba
del líquido que sale de la vesícula y mandarlo y ver que está el virus, ¿no? Entonces tienes el 100% comprobado que es un herpes zóster. ¿Y habría una Pero no es diferencia necesario. si lo sabes? O sea, ¿cómo se trata esta enfermedad? Porque según yo la varicela, pues te da y tu sistema inmune como que la combate y mientras pues tratas de aliviar síntomas Claro. y luego bien inteligente pues se esconde, ¿verdad? Y entonces ya cuando vuelve a salir es igual, o sea, como que tu sistema inmune tiene que resolver o ustedes hacen como algo. Sí se da tratamiento, porque es como más fuerte. Te digo que de todas maneras es benigno, no es como que te vas a morir de herpes zóster, pero la varicela todavía es como un poquito más benigna, por eso a veces se da sintomático, se llama, nada más pues le quitan la fiebre a los niños, ¿no? O sea, les dan algo así, pero acá sí se da antiviral, o sea, tal cual. Entonces, lo ideal sería que pues empieces con el dolor, ves las vesiculitas, vas al doctor y se da el antiviral. Sería lo mejor indicarlo dentro de las primeras 72 horas que tú te notaste las lesiones, porque ahí es cuando se ataca la carga viral que trae este virus que se reactivó y que el daño pues vaya siendo menos, porque aquí el problema del herpes zóster es que sí deja una complicación complicada que se llama neuralgia postherpética, y ese dolor tan agudo que a veces son como hasta calambritos, parestesias, dolor fuerte, o sea, es una combinación de cosas, puede quedarse instalado mucho tiempo y es bien difícil de manejar, de hecho no se quita, ¿Y se por qué maneja. sucede ese dolor? O sea, el virus siempre al final se va a quedar escondido en los ganglios, ¿no? Porque ahí tu sistema inmune ya no lo ve. Pero, ¿cómo se te queda algo crónico? ¿Tiene un efecto? Porque ese virus, cuando se reactivó, lo que ataca es el nervio, depende de la zona donde esté y el dermatoma, casi siempre son sensitivos, entonces por eso da el dolor y esto. Incluso pudiera ser motor, por ejemplo, cuando ataca la rama del trigémino, la de acá. Que es ojo, boca y mandíbula, más o menos ojo, que fuera, por nariz. ejemplo, en el ojo, o el nervio facial, otro par craneal, que es cuando da lo del oído, puede incluso dar la parálisis facial. Entonces tú tienes un cuadro que es un dolor de oído con parálisis facial y es un virus que te va a sacar unas vesiculitas, que es el herpes zóster. Entonces al final hay que checarlo bien. Pero el chiste es que el virus, el nervio que esté atacando, lo inflama y daña la vaina nerviosa. Entonces sí digamos que decirlo muy burdamente, pero la señal que va a pasar desde la piel hacia el cerebro andan medio dañadas, entonces por eso es que los dolores se quedan mucho tiempo. Esta neuralgia postherpética, que es la complicación pues más fea y más común, se llama así tal cual, cuando ya después de que se quitaron las vesiculitas se hacen costra, como la varicela, ya de costra no contagias ni nada. Y de ahí, si todavía tienes dolor o molestia 3 meses después de que se quitó la costra, es neuralgia postherpética. O sea, hay que tratarla y esto se trata el dolor. Ya el daño nervioso queda ahí medio, más o menos. Ese no se va a pero quitar. las molestias, el dolor, porque incluso afecta el sueño. O sea, ya la vida cotidiana sí se ve alterada, ¿no? Entonces, Recuerdo un hay que señor que tratarla. decía que no podía estar acostado porque se volteaba y sentía como que le quemaba aquí el costado, entre la espalda y no Claro. sé, el costado justo. ¿Era rojo? ¿Tenía rojo o no? Puede ser que esté irritado Ok. donde están las Pero vesiculitas. vivió sí. así hasta años. Sí, no es que se puede- le quitaba al hombre. Puede ser Que rindiera- bien molesto, entonces Sí. por eso es bueno ir, tratarse, hacerlo pues, Lo luego, más luego, rápido posible. dar el antiviral, dar los medicamentos que se dan para desinflamar el daño que está haciendo este virus, evitar la neuralgia postherpética. Pasa, después de 2-3 semanas, se va mejorando. Es un poquito lento porque tienes ahí la molestia, pero bueno, no te queda de por meses y vida, años, ¿no? claro. Y ok. también otra cosa, perdón, que me preguntan mucho, o sea, si alguien Se tiene contagia. el herpes zóster y yo le agarro el liquidito, ¿me contagio? O si yo le ayudo a limpiarse, ¿me contagio? No, el herpes zóster no se contagia así como tal. Lo que te contagiaría es varicela. Varicela, pues Si no te ha dado varicela, te contagia. Entonces, lo mismo, alguien que tiene herpes zóster, lo que le dicen es que cuide de estar con alguien embarazado, alguien que tenga algún problema inmune para que pues, no le vaya a pasar esto, y con niños que no hayan tenido varicela y no estén vacunados. Entonces, ¿Pero el contacto es directo con las ampollas o se puede con el transmitir? líquido de ampolla, Ujú. sí. O sea, tendrías que tocarle su ampolla. Sí, o sea, si tú le estás ayudando a lavarse un poquito, o sea, que le da comezón y le pones la cremita, y, pues, o sea, porque hay zonas que a lo mejor no alcanzas, o sea, Ajá. ¿sabes? Y que le estés ayudando al paciente a echar la curación, pues basta tocar el líquido, a veces se truenan. Entonces te lavas las manos, no pasa nada, si ya te dio varicela, embárrale con confianza, no, o sea, no te va a pasar O nada. sea, el riesgo es si no te dio varicela, si no te dio. Y si el no riesgo te es de que te dé varicela. Que te dé. O sea, el herpes Con zóster no se va a contagiar. La vacuna es para que no te dé herpes zóster. Y también me dicen, me pongo la vacuna, pero es que no sé si me dio varicela, entonces, pero me va a servir. O sea, no. Si no, estás segurísima y tu mamá y te lo firma todo el mundo,
que no te dio nunca varicela, no te puede dar herpes zóster. Entonces, vacúnate de varicela, ¿no? Por ejemplo. Claro. O sea, no de herpes zóster. Pero puede ser que nos haya dado y que pasó inadvertido. Puede ser, porque hay casos de varicela súper leves, entonces, pero si tú sabes que como que a los primos, a tus hermanos, y les No, y hay dio casos tal, de familia, como tú y yo comprenderemos, que si fuimos un montón, se contagiaba a todo el me dio mundo. varicela y no sé, mijita, Júntate con entre ellos y 20 que esta semana hijos. todos les de varicela y ya salimos y ya nadie le vuelve a dar varicela aquí. Sí. Entonces, eso era antes. Pero ahora que hay vacuna, son 2 dosis, entonces te ponen la de la varicela, la marcan más o menos como entre 12 y 15 meses y luego 4 o 6 años, ¿no? Pon tú en niños. ¿Qué pasa si tuvimos y no nos acordamos o no estamos seguros y nos ponemos la vacuna de la varicela? Pues No ya pasa no nada, sirve de nada. no te pasa nada. Y sí, no hay ningún problema. Y más bien, porque a veces a lo mejor no sabes si te dio, ¿no? Sí, es En que dado muchos caso. no sabemos. Ajá. Entonces te podrías, pues ponerla. La varicela, la vacuna del herpes zóster también son 2 dosis, te ponen una y como entre 2 a 6 meses la segunda dosis. Es muy importante hacer las 2 dosis, a veces te ponen y como que la primera y me dicen, ay, como que ya se me quitó la angustia de que me va a dar porque a mi hermana y a mi prima ya les dio y les duele horrible y no sé qué. Que lo agenden y tal para que acudan a su segunda dosis, no es una urgencia, pero tienes 2 a 6 meses para ir a aplicarte una segunda vez, porque además de que aumenta la eficacia con 2 dosis, o sea, más del 90% que no te dé, se quita el riesgo de tenerlo de la neuralgia posherpética, que aquí es lo que le tendríamos un poco de miedo, y además la duración de la protección es mayor. Entonces, porque me dice, y si solo me puse una, sí se me quita y no se me quita, y ponte las 2, si ya te fuiste a aplicar, ponte las 2 dosis que son, Sí, sí, ya y te va a durar póntela incluso bien. hasta casi 10 años. Entonces te protege súper bien, pues sí. Perfecto. Pau Olivares, muchísimas gracias. Les recordamos que si necesitan con estos fríos que ay, me siento mal pero no quiero salir y necesito ver al doctor, bueno, pues que tú puedes hacer consultas a domicilio, además Claro de tu que sí. consultorio. ¿En dónde te encontramos? Me pueden buscar para consulta a domicilio o en consultorio, vía WhatsApp, por favor, 4421-86-4545. Se los vuelvo a decir, 4421-86-4545. Ya por ahí nos ponemos de acuerdo. Estamos en Clínica Camelina, cerquita de Los Arcos. Perfecto. Muchísimas A gracias. ustedes. Y hasta la próxima. ¿Qué tal son para el manejo de los dineros? Porque, ay, qué barbaridad. Hay quien de manera natural o aprendida, más o menos, ahí la llevan. Pero hay quien les quema el dinero peor que el herpes zóster. Entonces, para cambiar de hábitos financieros y aprender a manejar el dinero, Isra Cash está con nosotros. ¿Cómo inicio el año con nuevos hábitos? Porque además todavía nos atrevemos a decir, ay, pues así siempre he sido, ¿eh? Y hazle como quieras. O aquí en la familia siempre nos manejamos así. Bueno, pues si quieren ustedes manejar el dinero de una manera diferente. Isra Cash, ¿cómo estás? Buenos Muy bien, días. muchas gracias. Feliz año. ¡Feliz Muchas año! gracias. Arrancando el año con mucho gusto y bueno, pues aquí nuevamente con ustedes. Con estos Ay, temas. Oye, ahorita en enero todo el mundo está así con la soga al cuello. Y más que sí. luego te avisan, ya te llegó tu predial. Ay, sí, todo. Pero además es la pregunta que todos hacen. Uno que es adulto nuevo. Adulto nuevo. Frenado O sea, de adulto. estás haciendo un buen de cosas. Pero ya pagaste el predial. Sí. Todavía no. Todavía no, me estoy estrenando, es mi primera vez. ¿Cómo Exactamente. cambiar esos hábitos que a lo mejor tenemos años, los que ya somos adultos viejos? Pues mira, tus productores me pidieron un tema innovador para lo Sí. que es el arranque de año y pues qué mejor que hablar un poquito sobre los presupuestos, sobre cómo arrancar bien en el tema de finanzas y pues algunos tips, que les traigo 4 tips en realidad para ver cómo podemos llevar un sistema diferente para Saquen que papel y lápiz. este año Sí, por favor. sea muy, muy distinto, ¿no? Podamos llegar a un mejor resultado en términos de finanzas, porque creo que el tema de finanzas a veces es como tabú, no, es que es malo, el dinero es malo, no hay que hablar de dinero y muchas veces en la misma cultura mexicana en la mesa no se habla de dinero, aquí no se habla de O dinero. no y seas metalizado. Exactamente. O de los pobres es el reino de los cielos. O sea, Sí, también, por ¿no? supuesto, son O tema sea, de educación. Hay frases que las tenemos como muy y nos claras. limitan un montón. Sí. Entonces, pues bueno, también la gente se pregunta, ¿y por qué no tengo más dinero, no? Entonces, bueno, vamos a hablar en términos prácticos, cómo podemos tener más dinero. Y lo primero que tenemos que hacer es elaborar un presupuesto.
¿no? Ok, Yo ¿cómo? creo que muchas veces no lo hacemos, ¿cierto o no es cierto? Sí. Cierto, como que siempre el dinero puede ser algo latente que dices, es que no me han pagado, o es que tengo que pagar esto, pero no haces nada, ¿no? Sí, Solo no estás tengo preocupada. dinero, pero no haces nada para tenerlo. Ajá. ¿Cómo haces un presupuesto? Un presupuesto básicamente es enlistar tus gastos más importantes, o sea, decir, a ver, tengo que pagar la renta, tengo que pagar los servicios, tengo que pagar los esenciales, ¿no? Combustible o transporte público o como le hagas para moverte, ¿no? Comida, ¿no? La despensa de la casa. Entonces, hacer un presupuesto y espejearlo con nuestro ingreso y decir, ok, ¿cuánto es lo que yo estoy ganando? ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Y cuánto me sobra? Entonces, de esa manera, elaboraríamos un presupuesto. Nos debe de sobrar siempre. Por supuesto, es lo ideal que nos sobre, porque que- eso nos va a llevar a la parte número 2. Ok. Pero espera, porque a veces... Es que a mí como me tienes falta, gastos- dice Ana. ¿Dónde está? Oye, a mí me sobra cheque al final del mes o a mí me falta cheque al final del mes. No, pero por ejemplo, a mí a veces me cuesta como hacer un presupuesto así nada más mental porque me pasa que, ay, pues es el cumpleaños de no sé quién y entonces tienes otro gasto. Entonces, Es que los serviría- chavos ya no escriben. Agarra tu libretita. ¿Tú sí escribes? Escribo. Ok. Entonces, No, Pero no entonces todos. vas como a Cuesta. lo largo del mes, o sea, más bien, o sea, podrías tener como un mes piloto, ¿no? Y decir todo lo que gastaste. pero porque es yo creo que el muchas regalo cosas de no. la amiga va en un apartado que tú nos has dicho, ¿no? Sí, sí, claro. Los imprevistos Por supuesto. o no sé sí, cómo se de hecho, llama. eso nos va a llevar al segundo hábito. ¿Ya ves? ¿no? Ajá. El primer hábito es elaborar un presupuesto Ok. de los esenciales. O sea, tú sabes que hay un montón de gastos que no se notan. sí o sí los pero tienes al que- final hay otros que son de ley, ¿no? Que están en la regla, ¿no? ¿Cuáles son los esenciales? Pues vestimenta, comida, vivienda y transporte. Son como los esenciales. Ya de ahí se derivan otros más, ¿no? Pero lo primero es tener claro esos esenciales, ¿no? Porque obviamente si tú no alcanzas a cubrir esos, pues te empieza a emproblemar, perdón, ¿no? Ok. Entonces, pues, la primero es elaborar un presupuesto. Y mucha gente ahorita, a este 12 de enero, no lo ha hecho. Entonces, yo invito a la gente a elaborar un presupuesto hoy, ¿no? Y decir, a ver, este es mi trabajo, estos son mis ingresos, a lo que te dediques, y estos son mis gastos esenciales. Que además Ok. no te tardas más de media hora en No, hacerlo. hombre, 10 minutos, 10 15 minutos, bueno, ¿no? sí. Es algo que, pero no es un hábito que tengamos. El primer hábito es ese. Segundo, registrar todo lo que gastas. Es uno de los hábitos más complicados, pero es muy importante tener claridad. Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿cierto o no es cierto? Cierto. Entonces hay que ver, a ver, si me compré un chicle en el Oxxo, pues lo registro. Hay muchas maneras de registrarlo. Hay aplicaciones, hay en el teléfono, sí. en el mismo WhatsApp. Libretita, los- Ya ves que en el WhatsApp hay uno que te puedes mandar mensaje a ti mismo. Sí. ¿Sí? Ahí registra, ¿no? Y ya después lo pasa a una tablita en las noches, no sé. El tema es tener un registro sistemático de cada operación que uno realiza. ¿Por qué? Porque de ahí tú vas midiendo si te estás pasando, si no te estás pasando Y en dónde se va, ¿no? y en dónde se va. Entonces, de ahí del registro también derivas otro hábito interesante, que es empezar a dividir, son los esenciales, pero también si te alcanza dinerito, empezar a abrir un sobrecito más, que en este caso puede ser ocio y diversión, ¿no? Para que tú tengas un presupuesto, para que tú puedas decir, ¿sabes qué? De esto no me voy a pasar para irme Al cine, al antro, al cine, a antro. donde me vaya a ir. Y si te alcanza para irte una vez al mes, pues es una vez al mes la que te alcanza. O sea, no puedes hacer más que eso. Y si no te alcanza, no vas. El problema es que muchas veces usamos la tarjeta de crédito para gastar en esas cosas y aunque no tienes el Tarjetazo, total. ingreso y vámonos. Y esa gratificación Sí. instantánea es un cáncer en las finanzas. Entonces es muy importante que si te alcanza para tener ocio y diversión, lo hagas. Y si no te alcanza, pues utiliza ocio de barato, ¿no? Quédate a ver películas en tu casa. Ay, ¿no? no, hay un buen de cosas que puedes Hay un hacer. montón, Puedes ir a gratis, caminar al cerro. ir al cerro, o sea, actividades mucho más baratas que aumentar el presupuesto en alguna diversión que te pueda salir más cara. Entonces, ese sería el segundo, registrarlo todo. Eso es muy importante para evitar fugas. Tercer hábito, muy importante y que muy pocas veces lo hacemos, pagarte a ti primero. ¿Cómo? Sí, pagarte a ti Tenerte un primero. sueldo. Si te llega tu pago, me voy a pagar a mí para ahorrar. Me voy a pagar a mí. Lo que pasa es que muchas veces nos la pasamos gastando y si sobra dinero me pago, ¿no? O si O sea, a sobra ver, me si pongo a gano ahorrar. 10,000 pesos, ¿cuánto me tendría que pagar? Mira, lo que tú quieras. ¿Mil? Lo que, O sea, un porcentaje, un 10%, ¿está bien? Ajá, Va. agarras 1,000 pesos para ti, que es lo que vas a utilizar para ahorrar. Si no Pero lo- es para ahorrar, Sí, no para pero- irte por ahí a donde Exactamente, entonces tú te pagas para ahorrar. Es Ok. decir, es un dinero que es para ti porque tú vas a ahorrar. Pero muchas veces
hasta el final, si nos sobró algo, lo ahorramos y si no, no ahorramos nada. Entonces, para que eso no pase, lo primero que pasa que hay que hacer cuando tienes dinero es apartar un dinerito para ti. En este caso, un 5%, un 10%, un 15%, según lo que tú creas que puedas hacer. ¿De acuerdo? Y ese sería como el tercer hábito y muy importante. Y el cuarto y último tiene que ver con los impulsos, con las compras innecesarias. Que eso Es que está de nos oferta. gana. Ajá. Está de oferta. Y para eso les tengo dos técnicas bien interesantes. Bien. Una es la regla de las 24 horas. Ajá. Cuando tú tengas ganas de comprarte algo, espérate 24 horas. Y mañana me lo compro. ¿Sí? Y si te lo compras, es porque sí lo necesitabas, y si no, se te van las ganas. Entonces es una manera de generar el impulso, de que en ese momento te viste algo, lo quiero comprar, pero dices, bueno, mañana. Y si mañana sí regresas por él, era porque era algo que sí querías y que sí podías. Y si no, pues se te olvida. O sea, muchas veces es una manera de quitarnos el impulso y de la ansiedad de comprar en ese momento. Hasta 24 horas a veces es poco, ¿no? A mí sí me ha pasado que son compras berrinche, que dices, que sí lo quiero. Pero si te esperas Sí. ya 2 semanas, ya es como, ay, Pero la verdad el no. tema es, Ana, que si tú te ves un vestido súper bonito, que no te hace falta, pero te encantó el vestido, y estás en la plaza, y en ese momento lo quieres. Pero Sí. si tú te vas a tu casa y dices, bueno, mañana regreso, ya luego ni regresas porque ya te ocupas y eso, y ya se te va la ansiedad Se te de olvidó, comprar no en era ese tan momento. importante. Pero si tú necesitas más tiempo, te das la regla de las 48 horas. Aquí lo adaptas a tu vida, pero eso es muy importante. Y la del 1 a 1 es una disciplina, esta es mágica, esta yo la aplico mucho. Me quiero comprar un capricho, me lo compro, pero con la condición de que tengo que vender algo de lo que tengo en mi casa. Ah, eso está súper O bien. sea, entra algo, pero sale algo, ¿no? Y de ahí recupero un poquito lo que gasté y no estoy acumulando cosas. Luego ya no te caben los tenis, pero ahí estaban padrísimos, no sé Sí. qué, entonces ahí tienes otro par de tenis que ya ni siquiera se A acomodan. lo mejor tienes 3 tenis que no usas y quieres unos nuevos, ok, entonces me los voy a comprar, Pero pero esto tengo lo saco. 2-3 días para vender estas 3 cositas que tengo aquí que ni me estorban. Estaría es una padre que manera, lo hagas antes, ¿no? O sea, me O lo voy a comprar antes. hasta que lo venda. Porque eso si sería no, mejor. luego- Eso sería mejor, pero este es un tema de disciplina y compromiso con uno mismo. Entonces, al final de cuentas, el hecho de que tú busques un sistema para no fallar te vuelve más hábil y puedes sostenerlo a largo plazo. Entonces, pues son algunos tips. ¿Cómo Oye, ven? este no sé si sea a ti, pero luego llega a pasar. Cuida tus amistades, porque luego, ahí te va. Vamos al teatro. No tengo lana, o sea, no puedo ir al teatro. Ah, yo te invito. Entonces, te invitan al teatro. Y luego, ya que estás en el teatro, vámonos a cenar. Entonces, ¿qué corresponde? Pues que tú pagues la cuenta de la cena. Entonces, siempre acaban, vamos a echar un taco, ahí vamos a los tacos. Entonces, también hay amistades que te invitan a gastar mucho. Mira, yo creo que más allá de las amistades, uno tiene que aprender a decir no. Y es Sí. una de las cosas que Sí. también como O ay, cultura qué pena, ya me pagaron y yo también tengo que pagar algo. Pues no. no puedo. Simplemente no tengo, no puedo. Sí. Sí. Oye, que yo te invito. Sí, si me vas a invitar, sí está bien, pero no puedo. O sea, preferir no hacerlo. Lo Entonces, mencionábamos en diciembre, ¿no? Con el tema de los intercambios, que es que el intercambio de 500 pesos, no puedo o no quiero. Entonces, se vale es decir válido. no. Es que nos enseñaron a que decir no es Ay, malo. qué pena, Ay, van a decir qué que no tengo dinero, pena, pues que digan lo que quieran. No, exactamente. le entro. Y como buscar otra, porque a veces te da cosa porque ya no vas a ser parte del grupo, ¿no? A no entrar al intercambio, ay, qué mala onda, súper cortada, pero entonces decir, bueno, ¿qué les parece si vamos a comer a mi casa y cada quien trae algo, ¿no? O sea, como encontrar Que eso eso. cada vez se hace más y me encanta, ¿eh? Sí, para que el dinero no sea como El obstáculo. el obstáculo para tener una vida social o para tener amigos, porque al Sí. final sí requieren de tiempo, pero yo creo que sí hay un montón de actividades, pero no exploramos a veces por flojera, que puedes hacer con un bajo presupuesto. Y sí Ahora, se pueden hacer yo no estoy muchísimas incitando cosas. a quedarte sin dinero, a quedarte pobre toda la vida. O sea, si no puedes ahorita, dices, bueno, ahorita no puedo, pero voy a hacer muchas cosas para así poder después. Pero por eso es el sobrecito de mi sueldo, porque Sí. estoy ahorrando y entonces voy a poder hacer más cosas. Exactamente. Y, eso no ya estoy lo- en déficit todos los meses. Exacto, y es algo que vamos a ir viendo en próximos programas, cómo invertir, cómo hacer que ese dinero crezca, etc. Muy bien, etc. me parece maravilloso. ¿En dónde te encontramos, Ir? Pues miren, les quiero hacer un regalo a toda la gente que me contacte. Ya está mi teléfono y mis redes sociales. Como soy Isra Cash, les voy a regalar una plantilla para que registrar su mes y empezar Al a revés. tener hábitos. Si lo Ay, volteas, chirrión. espérate. Ahí está mejor. Ahí está Para mejor. que puedan registrar su mes y puedan saber cómo pueden ellos optimizar tanto sus hábitos financieros como sus hábitos de vida. Es un Perfecto. regalito que les voy a ¿Nos dar. puedes decir tu teléfono para los que están en radio que no pueden ver en televisión? Es 442-632-6066.
442-632-6066. 632-6066. Y en tus redes soy Isra Isra Cash. Cash, exactamente. Muchísimas gracias. Estamos de vuelta. Jaime Zúñiga Burgos, qué gusto tenerte aquí, el primer programa del año en donde nos vas a platicar cómo se divertían o cuáles eran los lugares de diversión del Querétaro, pues de hace algunos añitos, hace algunos ayeres. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, amén. Con frío, ¿verdad? Con mucho frío. Salgan abrigados, yo sé lo que les digo. ¿Será que este 12 de enero, en este tema de las cabañuelas, que sería sería diciembre, el mes número 12, ¿será cierto esto? Pues eran las creencias. Eran una de las creencias. Sobre todo de los campesinos. Sí. Decían que si levantaban una piedra, la que fuera, y estaba húmeda debajo, el año iba a ser bueno, iba a ser húmedo. Pero pues ha cambiado todo. Con el cambio climático ya no se le entiende a esto. Pero bueno, aquí estamos y aquí nos estamos divirtiendo y pasándola bien, pero de otra manera, yo creo que de manera diferente a como era ese Querétaro, no sé, de hace 40, 50, 60 años o más, en donde había otro tipo de diversiones. ¿Cómo se divertían? ¿Cuáles eran esos lugares? Mírame, había muy poco en qué divertirse, muy poco. Pero sin embargo nos divertíamos Pero mucho. se la pasaban muy bien. Nos la pasábamos muy bien por esto. Porque generalmente la diversión era en la casa, con los primos, con los familiares, o en la cuadra, con los vecinitos. En las escuelas poco nos podíamos divertir porque en aquella época las escuelas estaban en domicilios particulares. Salvo algunas escuelas muy conocidas que estaban en los cuarteles, que eran los exconventos, en La Cruz, en algunas otras partes, que habían sido pues, conventos que fueron tomados ya cuando la secularización ¿De qué año nos bienes. estás hablando? ¿Del siglo pasado? Estoy hablando de los años 40, 40, 50, cuando nos tocó a nosotros vivir. Sí. Entonces sí era muy bonito. Había dos cines, que era el Cine Plaza y el Cine Alameda. En la Alameda. Había funciones de cine que congregaban en los barrios. Llevaban unas mantas, las fijaban a la pared y proyectaban. Y esa era la pantalla. Esa era la pantalla. Y proyectaban películas y blanco y negro. La famosa matiné los domingos, que eran películas para niños con Flash Gordon, unas películas de calidad, que veías tú la nave espacial de Flash Gordon con dos hilos que la movían. Y luego Flash Gordon con su traje todo aguado, no había de neopreno, no había nada de eso. Pero te la creías. Sí, Te metías a la película. Eran 3 películas por 20 centavos, la famosa matiné. 3 películas. Entonces toda la mañana los papás se deshacían de nosotros con 20 centavos cada uno. Llevábamos una bolsa de palomitas hechas en casa. ¿En casa? Porque se ahorraba, se compraba el maíz palomero. Con la olla que ahí le estabas moviendo. Con la olla, en la olla express, ahí le estabas moviendo. Y bolsota de papel de estraza de las que guardaban de la panadería La Vienesa. Unas bolsotas así. ¿Juárez? La en Vienesa en Juárez, todavía ¿verdad? está por ahí. Entonces cada uno con su bolsota no te decía nada. No, pues los sí. niños ahí. Claro. Y nos duraba pues todas las 3 películas. Oye, Jaime, dime una cosa, ¿esos 20 centavos era barato para ese tiempo? Pues ya era una cantidad significativa porque era lo que nos daban de domingo en ocasiones. Porque ahorita ir Eran- al cine te vas de espaldas. No. Y si es VIP y todo eso. No. Eran los 20 de cobre, te daban Sí. un 20 o una pesetita Ajá. de balanza de 25, que eran las de plata. Entonces era esa parte de diversión. En las escuelas el Instituto Queretano ya tuvo campo de fútbol, pero teníamos nosotros la opción de la Alameda. Se usaba mucho los días de campo como entretenimiento familiar, Con mantel. con el mantel en Canasta, el pasto, en el la pasto, canasta, claro. en el Cerro de las Qué Campanas tiempos. o en la Alameda. Ajá. Y en ambos lugares se habían hecho lo que se conocía en aquella época como merenderos, una especie de palapitas donde tenías que llegar temprano, Apartarla. apartearle y pelearte con los que te querían desplazar porque estaban 2, 3, ahí llegaban 10, te querían... Quitar de ahí. Se iban posesionando poco a poco y te iban como al sapito, te echaban fuera, ¿no? Entonces era esa parte el fútbol, que se iniciaba el fútbol, ir al estadio con los gallos, que en aquella época todavía no eran gallos blancos. Había en ocasiones en los barrios
funciones de lucha libre. Y la otra era ir a patinar al Jardín Guerrero con los patines metálicos, Kingston, Torrington, esos de uñas que de repente se zafaba la uña y te dabas unos trancazos. Pero en la mera cara, en la mera cara. Sí. Ahí había una pista que fue la base de una fuente que la quitaron y quedó ya como la pista improvisada de patinaje. Cada día de Reyes, cada día de Navidad, se veía muy concurrido porque llegaba mucha gente que tenía como regalo los patines. La bicicleta, la Alameda. Había dos familias, Hernández Chávez, el señor Hernández Chávez y la familia del señor Félix, don Guillermo Félix. Que Memo Félix tuvo el negocio de las bicicletas. La heredó de su toda papá, la vida. todo ese negocio. Y las rentaba también, ¿verdad? La rentaba. Rentaba bicicletas. La rentaba. Y costaba 15 centavos la media hora, 30 centavos. La hora. La hora, sí. Sí, 15 centavos. Sí, media hora y 30 centavos la hora. Y como no traíamos reloj, llegábamos, señor, ¿cuánto me falta? No, date otras 2 vueltas. Era taller de bicicletas y bicicletas. Entonces, las excursiones también. Las excursiones, la más favorecida, la más concurrida, era al cimatario. Al cimatario caminando, porque pocas familias tenían vehículo en aquella época. El grueso de la población pues se trasladaba o en los camiones, aquellos antiguos, antes de nosotros en que tranvía. Al pueblito era toda una excursión, ¿verdad? A la Cañada y al pueblito. Y a la Eran Cañada los y días al pueblito. de campo. Sí. Al pueblito, pero ya lejísimos. En aspectos religiosos, sí. Era el pretexto. Pero después se iban a las huertas, a los sembradíos de jícamas. Que te las vendían por un paso. Sí, ahí eso el encargado. Se me hace maravilloso. Según ahí los de pierna larga. Según le cayeras al señor y estuviera de flojo. A como el paso. A como el paso, ya te decía, pues a 20 centavos, 15, 30 centavos. Y todas las jícamas. Y él escarbaba ese paso que marcaba con la pala. Sí. Y escarbaba y todas las jícamas, dependiendo de tu suerte, y pues ya te las daba. Pero en ocasiones algunos ya conocían y veían donde había más hierbita arriba. Que quería decir que abajo estaba la jícama. Vamos en orden, vamos acá. Sí, vamos a seguir el cara. orden. Sí. Entonces la gente llevaba... Que eran baratísimas las muy jícamas. Muy barato, y unas jícamas muy ¿aguacates sabrosas. también o qué otra cosa eran? Los aguacates en las dos. Aguacates, tanto en el pueblito como en la Cañada. Que eran baratísimos, no eran producto de lujo como ahora que... Y si ibas tú de día de campo, llegabas y encontrabas aguacates tirados o fruta tirada, lo podías consumir. Ya si querías cortar, te tenías que poner de acuerdo con el dueño, con el encargado. ¿Cuánto iba a ser? Pero era muy bonito esa época, de veras que era... Y muy familiar, ¿no? Era familiar. Sí. Todo era familiar, las reuniones familiares, los santos, los cumpleaños, hasta los velorios se celebraban en las casas. ¿Siempre alguien llevaba café? Llevaban café, llevaban pan, la gente, y más que en Querétaro, en los pueblos de la periferia, la costumbre de ser solidarios, los cohetes que no faltaban, y llevar el café, o como en la Cañada, el caldo de camarón para aguantar la desvelada. El caldo de camarón con piezas de pollo, generalmente pata de pollo, que es la que le da el sabor. Era la más barata además. Le da el sabor, camarón y papas. En ocasiones es caldo de papas y no es caldo de camarón. Sí, claro, pero más papa y zanahoria. Lleva algunos camarones. Y era velar toda la noche al difunto. Era velar toda la noche. Sí. Sí, así se utilizaba en los domicilios, donde llegaba la Funerales Ortega en aquella época. Era la más Hernández vino conocida. después. Ya después empezaron a llegar todas las que hay en la actualidad. Pero Funerales Ortega era la que más se encontraba su presencia en los velorios. Ya llevaban los candelabros, llegaban por el difunto, se lo llevaban. ¿Les ponían flores? Les ponían flores, y es una costumbre de los pueblos, sí, que también ponían una cazuelita con rodajas de cebolla y vinagre. ¿Y eso para qué? Para recoger el cáncer, decían. Esa nunca la había oído. Sí, porque a lo mejor el difunto había fallecido para que no se fueran y transmitía a los que estaban ahí velándolo, transmitía el cáncer. Y esa creencia fue muy acendrada aquí en Querétaro, porque tú llegabas y discretamente entre los floreros y todo, estaba la cazuelita con vinagre y con cebolla. Y las flores siempre se han utilizado. Muy científica tú como médico. No, que sí, pues bueno, no tiene nada que ver. Nada de científico, pues sí, claro que no. Sí, pero una tradición, una costumbre. Pero son tradiciones finalmente que se van flores, pasando. Además del ornato, cumple una función de dar cierto aroma agradable. Sí. Porque en ocasiones el difunto pues se había comido unas gorditas antes y
¿Se preparaba el difunto? Sí, los preparaban, como no. La misma funeraria los lavaban con manguera, me tocó verlo, ¿no? Con manguera y todo eso, los secaban y los vestían. Y te pedían con qué ropa quiere que vistan a su difunto. Y ya ibas por las mejores galas Entonces, a tu pues, casa. O bueno, estabas en tu La casa. decisión de ellos. Incluso a Maximiliano, ahí pues, consignado en la historia, de que la familia de los cercanos, los allegados, llegaron a la familia de don Cayetano Rubio, precisamente con Carlos María Rubio, y le dijeron que como era de la misma talla del archiduque, que les De prestara un Maximiliano, sí. traje. Y Carlos dijo, se me debe mucho dinero y todavía vienen a que les preste mi mejor traje. Eso lo relata la historia Valentín Frías y varios. Sí, había mucho respeto por los difuntos. Era parte de la diversión también, porque hay que decirlo. Porque sí, de niños cierto. Sí, era no el había mucho que pretexto, hacer. no había nada que hacer. Eran los aspectos religiosos, los eventos religiosos, las peregrinaciones que los colegios católicos organizaban al pueblito, era una vez por año. ¿Se acostumbraba a salir a la banqueta? Porque hay Sí, comunidades en la que cuadra. sacas a la cuadra, ¿no? A la Que sacas cuadra y tus todo sillitas o parejas sacaban sus 2 sillas y se ponían a ver pasar. Es que era parte de la diversión. La televisión aquí llegó en 1957, se empezó a extender. Antes era la radio, la XW, la Las catedral de radionovelas. Carlos Lacroa, Claro. Cárcel de Mujeres, cosas de ese Cárcel de tipo, Mujeres. el Panzón Panseco. Mi abuelo, donde está el periódico Noticias, era la casa de mi abuelo. Tenía una banquita y en la tarde los 2 viejitos salían y ahí se sentaban. Sí, Y yo te creo digo, que a ver. no contaban arriba de 10 coches todo el tiempo que estaban ahí, porque pues no había vehículos. Pero además se enteraban de todo lo que pasaba. Sí, porque ahí ir a un mercado, una señora, que Sí. también lo participamos con nuestras mamás, íbamos al mercado y las mamás ahí se encontraban y en ocasiones tardaban más En platicar. en el chisme que Que lo que ni iban a nos comprar. gusta, claro. Pero como niños estábamos ahí impacientes escuchando el acontecer de Querétaro. Pero había tiempo. O sea, lo que Rendía, sobraba creo que era rendía tiempo, ¿no? tiempo. Te rendía muchísimo. Todo lo podíamos caminar de la Cruz a Ezequiel Montes, de la carretera México y Constituyentes, y ya para ir para el río ya era muy difícil porque eran las orillas, había basureros en las bocacalles de Pasteur. Llegaba a ser todo esto. peligroso. ¿Cuáles eran los peligros que tenía? Los peligros, pues... Un perro rabioso. No, los perros que habían en esa época, conocíamos a todos los perros, ya nos conocían también. Pero había mucha seguridad, hablando de Había seguridad. 7, 8 policías en los años 40. Qué barbaridad. 3 estaban en la puerta de Palacio Municipal haciendo guardia armados con su Mauser, ahí en el jardín de Plaza de Armas, en lo que es el Palacio de la Corregidora, ahora el Palacio de Gobierno, y 2 estaban sentados en una banca de guardia. Era otro de los aspectos porque los jardines pues, eran las plazas públicas donde nos permitían en ocasiones ir solos, como a Plaza de Armas a 2 cuadras, nos quedaba ahí muy cerca. Ahí encontrábamos a los primos Lara Zúñiga, a los amigos, y nos poníamos a jugar y regresábamos con toda tranquilidad. Eso sí, a las 9 de la noche Soltaban a León, decían. soltaban a León, pero eso tenía una justificación. Cuando tomó Querétaro Venustiano Carranza, él decretó que a las 9 de la noche había un toque de queda, porque que llegaban los villistas por sorpresa en la noche. Entonces el toque de queda se les quedó a nuestros abuelos, lo transmitieron a nuestros padres y nuestros padres a nosotros. Ya tenía un motivo, ya las 9. nosotros ya no se dejaron. Sí, los otros dijeron no. Llegas a las 9, sí. ¿Cómo no? Ya iba cambiando. Las tardeadas, ¿como cuándo empezaron? Porque a mí me tocaron muchos, que no habían antros ni discotecas en aquellos tiempos. Y entonces era en la casa, En la casa papas o palomitas y refrescos. O agua de medias Jamaica. noches, Y sándwich. medias noches, sí. ya Si la cuando se economía lo ponían permitía. elegantes, Sí, y exacto. discos con la música de Ray Conniff, que era muy Sí. de época. Ray Conniff, Y la orquesta de... pues Carlos Campos, que era ya más movida. Sí. A nuestra época nos tocó ver a nuestros padres bailar el mambo, cuando estuvo de moda el mambo con Pérez Prado, todo esto. Pero ya después fue cambiando. Y sí, esas tardeadas eran muy bonitas porque generalmente eran en la casa de alguna de alguien? las damitas, de Sí. alguien ahí.
Generalmente las mujeres eran las que organizaban la tardeada. Con un gran respeto. Eran otros tiempos, pero bueno, qué bonito poder recordar y platicarles a nuestros hijos cómo se divertían los papás y los abuelos. Sí. Jaime, muchísimas gracias. En Facebook como Jaime Zúñiga. Así estás, ¿verdad? Jaime Zúñiga. Jaime Zúñiga, cronista, preserva patrimonio. Perfecto. Muchísimas gracias y lo mejor 2026. Igualmente para todos Muchas ustedes. gracias. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.